Semana importante para Bitcoin, como ya veníamos adelantando, avisando desde hace ya varias semanas. Teníamos este nivel de aquí como el nivel más importante a romper para el medio plazo. Y para nosotros era clave romper este nivel para conseguir cambiar la tendencia bajista que lleva Bitcoin en el medio y largo plazo desde que rompimos máximos, que durante toda la bajada desde máximos pues llegamos hasta este punto de control comprador y después hicimos un mínimo más alto que el anterior, primera señal de cambio de tendencia, y como veníamos avisando en los anteriores vídeos, para nosotros era muy importante romper este nivel para confirmar el cambio de tendencia, ya que en esta zona pues se encontraba tanto el crick de esta estructura que estábamos formando como el punto de control vendedor más importante para el medio plazo, que es pues el punto, el precio de mayor volumen de la estructura que ha dejado mayor volumen durante toda la bajada. Y veníamos avisando sobre este nivel durante varias semanas, ya mucha gente después de estas subidas y esta subida ya veía en Bitcoin rompiendo los 50.000 y avisábamos por Twitter de que cuidado porque nos encontramos con este nivel barrera que iba a ser donde nos íbamos a esperar bastante resistencia por parte de los vendedores, y así ha sido. Llegamos al nivel y ¿qué ocurre? También avisamos de esto, nos esperamos una consolidación sobre el nivel. Aquí tenemos consolidación, llegada, consolidación y forma una estructura en marcos temporales inferiores que la teníamos aquí, y nosotros aprovechamos, ya analizando los anteriores vídeos, esta estructura mientras se iba formando, buscábamos pistas a través del volumen del flujo de órdenes, hicimos una entrada aquí al test al BIPOC y conseguimos una operación en corto justo hasta el siguiente nivel relevante, este punto de control comprador. Todo esto lo tenéis en el vídeo anterior, la operación explicada, la gestión que se aplicó, etcétera. Pues bien, ¿qué ocurrió después de llegar a nuestro punto de control comprador y qué ha estado ocurriendo durante esta semana? Pues volvimos a tener una reacción del precio hasta el PCV más importante, y en donde volvió a pararse y volvió el precio a formar otra estructura de precio, dejándonos algún par de pistas como este posible shake out de aquí en forma de V y metiéndose otra vez dentro de la estructura. Aquí vemos como en el flujo de órdenes no se veía representado este spike de aquí a través de las compras. No veíamos ningún aumento en las compras significante, sin embargo, el precio subió y volvió a meterse dentro de la estructura de precio. Pues bien, con esto teníamos una operación similar a la que hicimos la semana anterior, aquí con un posterior test al BIPOC de la estructura. Aquí tenemos lo mismo, checkout, test al BIPOC de la estructura. Como siempre digo, esta puede ser una primera entrada más arriesgada y una segunda entrada un poco más conservadora sería romper el mínimo de la estructura para buscar un test a esta y intentar conseguir una segunda pata bajista al test de esa estructura ya rota. Bien, pues ¿qué ocurrió después de darse ese test al BIPOC de la estructura? Pues una de las dos cosas que puede ocurrir después de romper, aquí tenemos el test, ¿vale? Nuestra entrada sería aquí en el BIPOC, en el punto de mayor volumen de la estructura,
y nos deja un segundo impulso hasta aquí, en donde nosotros debemos gestionar sí o sí a la rotura de esta estructura. ¿Por qué este es un punto de gestión importante? Igual que lo sería este si el precio hubiese llegado hasta aquí. Pues en este caso, porque puede ocurrir lo que ha ocurrido aquí, y es que el precio rompa la estructura y después de romper la estructura realice un test a la misma para dar un segundo impulso hasta, pues en este caso, este punto de control comprador. ¿Cuál es la otra opción, que es la que ha ocurrido? Que tras la rotura de la estructura se vaya a dar el test, pero este no se dé, no sea un test aquí, sino que esto se convierta en un shakeout, igual que aquí arriba. Es decir, han barrido la estructura por ambos lados, por arriba y ahora por abajo. Por eso es importante gestionar, como digo, este punto si el precio rompe el mínimo de la estructura, porque esta rotura puede acabar siendo un shake out, una barrida por abajo a la estructura. Bien, pues, ¿qué tenemos después de ese shakeout por abajo de la estructura? El precio se volvió de nuevo a parar. ¿En dónde? En el nivel que veníamos avisando que es el más importante para el medio plazo. El punto de control vendedor, en donde es el tercer test que se hace y la tercera vez que reacciona el precio, es decir, la tercera vez que los vendedores defienden su nivel, pues en este caso con órdenes limitadas de venta que paran estas compras a mercado, es decir, estas compras agresivas. Y aquí publicábamos una foto donde, pues en esta herramienta que se llama TensoChart, podemos ver en tiempo real en Bitcoin y en varias criptomonedas tanto el flujo de órdenes, el libro de órdenes en distintos exchange, y aquí veíamos en tiempo real cómo existía una barrera en estos niveles, una barrera de órdenes de venta limitadas, que esto es una resistencia real para el precio, pues el precio, si quiere subir, debe agotar con compras todas estas órdenes de venta limitadas puestas en estos niveles, en este nivel que teníamos nosotros marcado como nivel importante. Y tras la incapacidad de los compradores de poder superar la barrera de esta resistencia, pues el precio cayó de nuevo, y donde reaccionó, pues prácticamente de manera milimétrica en el siguiente punto de control comprador. Como hemos dicho, estructura distributiva, estructura acumulativa. El precio llega, consolida, forma una estructura de precio, la rompe. Aquí es cuando sabemos que esto se trata de una estructura acumulativa. Sacamos el punto de mayor volumen de esa estructura y lo etiquetamos como un punto de control comprador, es decir, un nivel en donde los compradores van a defender su posición. Y aquí arriba lo mismo, consolida, forma una estructura. Dentro de esta estructura podemos buscar pistas a través del volumen y del flujo de órdenes, como vimos en el anterior vídeo. El precio rompe la estructura, y aquí sabemos que se trata de una estructura distributiva. De nuevo sacamos el punto de mayor volumen y lo etiquetamos como un punto de control vendedor. Es decir, un punto donde los vendedores van a defender su posición. Un precio que sí es realmente una resistencia para el precio, y en este caso un soporte real para el precio.
aquí vemos cómo pues, reacciona en ambos casos de manera prácticamente milimétrica y aquí lo mismo hasta en 3 ocasiones. Y hoy por fin, pues como no podía ser de otra manera, más tarde o más temprano, uno de los dos bandos se va a llevar el gato al agua y va a terminar rompiendo el nivel. Normalmente, contra más test se hagan, más probable es que acabe rompiendo el nivel. En este caso, ha habido hasta en 3 ocasiones el intento de romperlo y que han quedado en test al nivel. Y por el otro lado lo han logrado defender en 2 ocasiones y a la tercera sí que ha ido la vencida aquí y han conseguido romper el nivel de los compradores. Pues bien, ¿qué tenemos ahora tras este suceso importante en Bitcoin? Pues, por supuesto, nosotros seguimos, como ya avisábamos aquí, mientras no rompiera este nivel no íbamos a definir como que la tendencia ha cambiado en Bitcoin en el medio plazo, mientras esté por debajo de este nivel, aunque haya hecho mínimos crecientes, mientras se encuentre por debajo de este nivel, seguimos definiendo la tendencia en medio plazo como bajista. Y tras haber roto este nivel importante de aquí, volvemos a entrar, el precio vuelve a entrar en esta estructura y que tenemos, cuáles son los niveles ahora relevantes que el precio se puede encontrar si empieza a realizar toda esta bajada. Pues, por supuesto, este punto de control comprador de aquí, que es el nivel de mayor volumen de la estructura acumulativa que creó aquí, este punto. Y el punto más crítico y igual de importante que este PCV de aquí sería el punto de control comprador mayor que viene dado de una estructura acumulativa que sería ya en gráfico diario, porque nos tenemos que ir más atrás en el tiempo, sería esta estructura acumulativa de aquí, que fijaos la cantidad de volumen que generó esta estructura acumulativa de aquí es muy importante, por lo tanto, este punto, este precio sobre los 32.900, 33.000 es un precio que Bitcoin no debe perder si no quiere verse pues en serios problemas para el medio largo plazo. Al igual que este punto era importante romperlo para poder atacar niveles superiores, es muy importante que Bitcoin no pierda este nivel de aquí para no verse metido en problemas. Por lo tanto, niveles clave para el medio plazo, los más importantes, 33.000 por abajo y sobre los 47.000 por arriba. Estos son los niveles más importantes para el medio plazo y para el corto plazo dentro de esta estructura pues tenemos sobre los este nivel de aquí sobre los 37.000 y este nivel de aquí sobre los 44.000. En el índice SP500 teníamos esta reacción del precio a el volumen dejado en esta sesión y planteábamos la zona de resistencia, esta zona de aquí, no solo viene dada por esta zona, sino por estructuras de precio más atrás que podemos ver en gráfico diario o de 4 horas. Entonces, ¿cuál es la primera barrera que se plantearía el precio después de esta reacción de aquí? Pues aquí podemos detectar, esto es importante con el tiempo, ir aprendiendo a detectar
las estructuras distributivas o acumulativas que se han dado, no solo tú puedes tener configurado el gráfico por días y cada día tener su perfil de volumen, este sería uno, este sería otro, este sería otra sesión, otro día, este otro, etcétera. Pero también es importante y es relevante saber detectar las estructuras de precio como un conjunto. Es decir, por ejemplo, aquí podemos ver una estructura de precio distributiva que abarca, que se ha formado durante el periodo de, en este caso, 3 días. Entonces, ¿qué pasa si sacamos el perfil de volumen solo de esta estructura? Tenemos, pues como siempre, un BIPOC, una zona de valor, y aquí vemos cuál es la barrera con la que se ha topado el precio justo test al BIPOC de la estructura distributiva. ¿De acuerdo? Como siempre digo, el volumen es significado de importancia, suele ser significado de importancia, a mayor volumen, más importancia. Por lo que, ¿qué BIPOC va a ser más importante? ¿El de esta sesión o el de la estructura que abarca 3 sesiones, es decir, abarca estos 3 volúmenes juntos? Por lo que recuerdo, sí, está muy bien tener en cuenta los VPOCs de días anteriores que no se han testeado aún, pero también deberíamos tener en cuenta y saber detectar esas estructuras de precio importantes, tanto acumulativas como distributivas, y trazar el perfil de volumen de esas estructuras de precio independientemente de los días que hayan tardado en formarse. Imaginaos que una estructura de precio como esta de aquí que se ha formado en 3 días, pero imaginaos que esta estructura tarda en formarse una semana o 2 semanas. Pues el BIPOC de toda esa estructura que ha tardado semanas en formarse va a ser aún más importante que el que puede darse en una sola sesión o en 3 días. Como siempre digo, a mayor volumen, normalmente más importancia. El nivel que podemos sacar de esa estructura, de ese volumen, suele tener más importancia. Y en el DAX marcábamos ya desde hace un par de semanas, vimos que se rompió la estructura importante que tardó meses en formarse. Aquí vemos cómo la rompimos, el breakout, y ya avisábamos que estaba testeando el creek de esa estructura. Cuando el precio rompe una estructura, el primer nivel al que se va a enfrentar y el que va a testear es el creek de la misma, es decir, los máximos o los mínimos de esa estructura. Después, si esto entra aquí, se enfrentará a la zona de valor y al BIPOC. Son los 3 niveles importantes que tenemos dentro, que podemos sacar de una estructura de precio. Pues aquí vemos cómo efectivamente fue rechazado el creek de la estructura y nosotros estábamos buscando oportunidades ampliando esto en gráficos menores de tener retrocesos significativos para poder buscar cortos, que como dijimos, por debajo de este nivel prevaleceríamos las operaciones cortas. Y ha tardado tiempo porque nosotros esperamos después de, aquí me parece que fue, después de la rotura, aquí dejó un volumen significativo en esta sesión y esperamos que el precio dejase un test a este volumen para intentar buscar una operación corta, pero los índices estaban cayendo, por lo menos el DAX estaban cayendo bastante fuerte y no estaba dejando retrocesos significativos con los que poder sumarnos a este movimiento corto. Y aquí ayer ya detectábamos uno. Aquí vemos cómo de nuevo, primero detectamos estructura, trazamos su perfil de volumen, aquí la rompemos, ya
sabemos que es una estructura distributiva. Por arriba ya nos habían dejado esta pista, que es el shakeout. Y estábamos esperando un test al BIPOC de esta estructura. Aquí no se dio porque esto es un test al CRIC de la estructura que si tú aquí entras, operación más arriesgada, si tú aquí entras, pues hubieras tenido, si entras aquí, hubieras tenido todo este impulso, fijaos, prácticamente en el mismo día, todo este impulso, aunque se haga en el mismo día, para gestionar la operación. Si tú entras aquí, tienes que tener y el precio te llega hasta aquí, tienes que tener de alguna manera la operación gestionada, asumiendo menos riesgo con el stop o con el diseño que tengas de la gestión para tus entradas, para tu estrategia. Y si no, pues aquí teníamos una segunda oportunidad. De nuevo, de manera casi milimétrica, el precio reacciona al BIPOC de la estructura y nos vuelve a dejar todo este impulso hasta aquí para nosotros gestionar la operación como hayamos estudiado que sea más eficiente gestionarla. Como siempre digo, la operación no debe ser de manera improvisada nunca, porque si haces eso, lo que te va a pasar es que cada día vas a estar haciendo una gestión distinta. Va a haber días que la vas a cerrar aquí porque te entre miedo en este retroceso, estés viendo este retroceso al alza en directo y te entre miedo y cierres la operación y te pierdas pues todo este impulso más lo que puede seguir viniendo después. O habrá días que lo quieras, por lo que sea ese día, te has despertado, te has levantado más confiado de lo normal y piensas, ves el gráfico de una manera en la que piensas que este impulso va a llegar mucho más abajo y ese día lo dejas correr porque lo crees así. Como siempre digo, la estrategia nunca, nunca, nunca debe ser improvisada, sino que debe estar diseñada en un estudio de backtest donde comprobemos con datos y con números reales cuáles son los niveles barrera que nos hace el precio y en qué niveles debemos gestionar la operación o este tipo de estrategia, cuánto recorrido a favor nos suele dar y cuánto recorrido en contra nos puede dar antes de que salga a nuestro favor para tener de manera más orientativa dónde colocar los stops y dónde colocar el take profit o los take profits en función de que vayas cerrando la operación de manera escalonada. Y algo parecido también venimos avisando con el euro, algo parecido a la estructura que tenemos en el DAX, estructura que ha tardado en formarse muchas semanas. Se rompió y aquí tenemos, mientras el precio estuviese por debajo de este nivel, seguíamos prevaleciendo cortos para el medio o corto plazo. ¿Y qué pasa en el euro? Pues lo que ha venido pasando también un poquito en el DAX y es que fijaos la caída que lleva de manera muy vertical, una tendencia muy pronunciada desde hace pues una semana exactamente, unas 7 sesiones. Y aquí vemos cómo no ha dejado retrocesos significativos a las sesiones, a los VPOCs, a los puntos de mayor volumen de sesiones anteriores. Aquí no nos dejan la opción de entrar. Aquí tampoco nos dejan la opción de entrar. Aquí tampoco. Hay una presión vendedora muy fuerte que no está dejando prácticamente retrocesos significativos. ¿Y hacia dónde ha llevado esto al precio? Pues fijaos, aquí teníamos marcado un punto control comprador importante de una estructura previa acumulativa, por eso pues la línea esta verde es diferente a las que marco de las sesiones individuales. Esto significa esta línea es más gruesa y de distinto punteado porque es un nivel de volumen de una estructura acumulativa previa, no simplemente de una sola sesión, como hemos matizado antes. Más importancia, si una estructura es de varios días, tendrá más volumen, ese nivel de BIPOC tiene más importancia. Y pues aquí vemos como el precio, efectivamente, a pesar de esa tendencia bajista muy pronunciada, ha reaccionado al nivel
Y lo que planteábamos en el canal de Telegram era si, aquí vemos, esta es la estructura que estábamos hablando, estructura acumulativa, la última estructura acumulativa que salió con este impulso y ya dejó aquí una oportunidad de buscar largos y nos dejó pues estos dos impulsos más. Aquí también estábamos anotando que máximos ambiguos, posible agotamiento en el movimiento largo. Y lo que planteamos, la pregunta en el canal de Telegram es si, aunque el precio esté reaccionando de nuevo al punto de control comprador, igual que lo hizo aquí, tu estrategia se plantea entrar aquí en largo teniendo en cuenta que esta tendencia es tan pronunciada y la bajada está siendo tan agresiva. En el diseño de tu estrategia, efectivamente, este puede estar marcado como un punto de entrada, al igual que es aquí, pero es lo mismo esta entrada que esta, pues realmente no es lo mismo y viene determinada por un factor y es el contexto. No es la misma entrada exactamente porque el contexto de dónde venimos es aquí, que analizando el volumen y el flujo de órdenes, esto tiene mucha más pinta de un retroceso, es decir, impulso, retroceso y test, donde sí puedes entrar. Pero ¿de dónde venimos aquí? Pues de lo que parece ser más un impulso a la baja que no un retroceso, por volumen y por la manera y la agresividad. En el flujo de órdenes también lo podemos ver que se están dando estas ventas agresivas y cómo están barriendo todas las órdenes de compra limitadas en estos niveles y no está dejando prácticamente retrocesos durante este impulso. Por lo que tu estrategia perfectamente, y estaría muy bien, puede observar el factor contexto y tener en cuenta el factor contexto de dónde venimos, aunque el precio haya llegado al mismo nivel, no nos encontramos exactamente en la misma situación. Si quieres profundizar más acerca de este tipo de análisis, en la descripción del vídeo te dejo un enlace a mi guía gratuita de introducción al trading profesional.